Gustavo Leal, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, es nuestro invitado de hoy aquí en Informe Capital. ¿Qué tal, Gustavo? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. En la siguiente presentación vamos al grano, como quien dice. La semana pasada, la policía allanó una boca de venta de drogas ubicada en la Ciudad Vieja que poco antes había sufrido una primera intervención de este tipo. Desde el Ministerio del Interior se explicó que dichos procedimientos fueron la continuación de la Operación Mirador 11, que en diciembre había desarticulado otras dos bocas situadas en el casco antiguo de Montevideo. Varias de estas acciones se concretaron en los últimos meses, aunque ninguna tuvo tanta notoriedad y quizás complejidad como la que aún se desarrolla en el complejo de viviendas de Unidad Misiones, situado en Casaballe y más conocido como Los Palomares. Los niveles de violencia y control social alcanzados en esa zona por la banda criminal Los Chingas determinaron una intervención integral del Estado que comenzó a fines del año 2017 y aún tiene pendientes sus últimas etapas. Mientras la policía, la fiscalía y la justicia hacen su trabajo, otros organismos públicos coordinan acciones para reordenar el territorio, reponer servicios esenciales para la calidad de vida y la seguridad y generar condiciones que impidan el resurgimiento de fenómenos similares. ¿En qué consisten las acciones pendientes si se tiene en cuenta que ya se atacó al núcleo central del problema? ¿Cómo se trabaja en la sostenibilidad del nuevo orden en barrios que atravesaron por situaciones tan traumáticas? Lo hablaremos con Gustavo Leal, director de Convivencia y Seguridad del Ministerio del Interior y cara visible de una política que aún, en tiempos de discusiones en materia de seguridad, parece reunir importantes respaldos. Quiero centrarme en Casaballe, por más que, como decíamos en la presentación, estos operativos trascienden Casaballe, pero se ha hablado mucho más de Casaballe que del resto de las acciones. ¿En qué fase está el trabajo que se hace en ese barrio en torno a Unidad Misiones, los popularmente conocidos Palomares? Bueno, en Casaballe se iniciaron las acciones finales del 2017 con una estrategia que tenía tres componentes. Un componente de persecución penal, un componente de remodelación urbana y de transformación urbana en el lugar, y un tercer componente de mejora de servicios públicos y de acceso a servicios públicos. La primera parte, que fue la persecución penal, se inició con el operativo Mirador 1, que fue en diciembre del 2017 y que prosiguió durante todo el 2018 con varias intervenciones, porque la característica central de estos operativos es que no es que se hace uno y el Estado se retira del lugar, sino que se interviene con una estrategia muy diseñada y después hay sucesivas intervenciones. Desde el punto de vista policial, ahí la Dirección de Información Táctica de la Jefatura de Montevideo, que es quien ha liderado un poco el trabajo policial en ese lugar, llevó adelante, después de diciembre del 2017, sucesivas intervenciones hasta desarticular en forma casi total, digamos, a ese grupo criminal y llevarlos y someterlos a la justicia. Un segundo componente, que es la intervención urbana, comenzó a mediados del año pasado, en junio, a partir del censo que se hizo el 23 de junio del año pasado, que incluye aperturas de calles, que fue lo primero que se hizo, la calle Gustavo Volpe, la mejora de la calle Burgues, la construcción de veredas, iluminación, demoliciones para ampliar pasajes y mejorar la situación urbana. Esa etapa, donde ahí la Intendencia de Montevideo es la que ha tenido el rol principal y es la que ha hecho la inversión más importante, está prácticamente en un 80%. Nosotros estimamos que en el mes de junio aproximadamente esa intervención urbana en ese lugar va a haber culminado. Junio de este año. Junio de este año, exactamente. Por lo menos en una primera etapa que incluye la construcción de las calles que se definieron, la construcción de todas las veredas, la mejora de los pasajes internos, la iluminación de veredas y pasajes de los Palomares, la instalación de un sistema de videovigilancia que ya se ha hecho y la conexión de las personas a los servicios públicos en forma legal. Bien. Al día de hoy hay un 45% de las casas, de las 540, que están conectadas legalmente a la luz y al agua, y nosotros estimamos que en el mes de abril
se va a culminar el 100%. 540 casas, ¿qué población en número aproximadamente? Y alrededor de unas 1.600 personas son las que fueron registradas en el censo. Las directamente afectadas, digamos, ¿no? Exactamente. Eso es el conjunto de población que vive en Los Palomares, o lo que se llama la unidad Misiones, que son 540 apartamentos divididos en 27 tiras de edificios que están enfrentadas entre sí, por lo tanto hay 14 pasajes, claro, que los reúne. Y por otro lado, el tercer componente, que es la mejora de algunas políticas públicas y de acceso a ciertos servicios que había en la zona, se ha cumplido particularmente a través del foco puesto en la primera infancia y en los adolescentes, a través del reforzamiento del programa Uruguay Crece Contigo y de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social, un trabajo importante de ACE y de los servicios de salud, y también un trabajo fuerte a nivel educativo en coordinación con las escuelas. Eso implica una propuesta integral que, repito, tiene 3 pilares: un pilar de persecución penal, sí, un pilar de transformación urbana y un pilar de mejora de servicios públicos. Bien. Eso en su conjunto ha generado un shock de confianza en la población que ha permitido alterar un poco la ecuación del vínculo de las personas que viven en la zona con los distintos servicios del Estado. Y cuando hay confianza en la población, se construye seguridad, porque la confianza es el factor clave para que exista una sociedad más segura y para que cuando hay grupos criminales que intentan tener un control sobre una situación, las personas tengan la confianza que es el Estado el que manda, es el Estado el que puede poner orden, es el Estado al que hay que recurrir para protegerse. ¿Y cómo hacemos, Gustavo, cómo se hace para sostener eso a futuro? Es decir, se mejoran claramente las condiciones de vida en un lugar determinado a partir de todo lo que se dijo, se desarticula una banda criminal importante. Tiendo a pensar que otras bandas pueden querer, por ejemplo, aprovechar el lugar liberado, por decirlo de alguna manera, o que pueden surgir fenómenos de ese tipo, que las tentaciones pueden volver en cualquier momento. Entonces, ¿cómo hacer para sostenerlo para adelante? La constancia y no olvidar cómo se llegó a este punto. A este punto se llegó en parte por décadas de políticas que se fueron acumulando a lo largo del tiempo. Los Palomares tienen 40 años, se hicieron como una construcción de emergencia, claro, para 6 meses, que fueron equivocadas y fueron un conjunto de decisiones a lo largo de distintas administraciones de distintos partidos que fueron construyendo un esquema que generó la posibilidad de una especie de gueto urbano desde el punto de vista de su construcción, que favoreció la decisión de un grupo criminal de intentar tener un control porque el entorno urbano lo favorecía. Claro. Entonces, lo que hay que tener es constancia, en primer lugar, rumbo muy claro de para dónde se quiere ir, firmeza en la persecución penal, es decir, no dejar pasar una, tener una actitud de ejercicio de la autoridad muy firme. En la medida que se reconstruye la confianza en la legalidad, hay que ser muy firme en que cuando eso se rompe, tratar de tener una presencia rápida del Estado y tener la capacidad de construir acuerdos con sectores sociales y también con el sistema político para que haya estabilidad en determinado tipo de presencias públicas a lo largo del territorio. Y creo que esa es la clave. Digamos, el problema, según tengo entendido, por lo que estuvimos leyendo de la historia previa a la intervención del Estado que se da a partir del año 2017 en Casaballe, empieza a la interna de esta banda por allá por el 2015, un par de años antes. ¿Se puede decir que se perdieron 2 años? ¿Se pudo haber empezado antes con esto? Bueno, yo creo que es discutible eso porque este grupo criminal toma la decisión de cambiar un poco su forma de vínculo con la propia comunidad a finales de septiembre o en el correr del mes de septiembre del 2017. Ahí comenzaron ya las primeras expulsiones. Desalojos de personas que eran echadas de su casa. Desalojos forzosos de personas que eran echadas de su casa a punta de pistola con lo que tenían puesto en algunos casos, se le quedaban con todo, ponían a otras familias, a algunas allegadas a la banda, claro, que hasta incluso le usaban la ropa y subían fotos de ellos con la ropa de las personas viviendo la vida de otros. En tiempo de redes, aparte de eso, se publicitaba de alguna manera. Absolutamente, y era también una
demostración de impunidad, por un lado, y intento de demostración de fuerza, ¿no? Ser tan explícito. Creo que lo que se hizo fue, en primer lugar, convencer a las familias que había que denunciar, porque eso, si bien uno lo cuenta ahora, cuando las personas fueron desalojadas no querían denunciar, porque muchos tienen familiares dentro de ese edificio o dentro de ese complejo y tenían miedo. La venganza, ¿no? Sí, romper ese miedo llevó tiempo. Llevó tiempo de construir además un sistema que permitiera a la Fiscalía proteger a los testigos. Y eso se hizo entre finales de septiembre y principios de diciembre. Y una vez que las personas fueron protegidas, se intervino, porque hacerlo antes era volver a exponer también a esas familias a un riesgo de represión muy fuerte por parte de este grupo criminal. Y realmente creo que la persecución penal fue contundente, porque se logró desarticular a ese grupo y se logró sobre todo proteger a las personas que denunciaban. Claro. Que eso es muy importante, porque de nada sirve tener una actitud de responder al voleo o pretender una tierra arrasada sin una idea muy clara de para dónde uno va o cómo es el día después. Y pensar en el día después, cuando uno construye estrategias de seguridad, es muy importante, porque parte de la confianza que se generó en esa zona de las personas, que luego después aportaron mucha información, denunciaron y fueron pieza clave en todo el proceso posterior, tiene su origen en que en el inicio se logró proteger a las personas que dieron el primer paso. Se les dijo que la protección iba a estar y la protección estuvo. Exactamente, porque si al que da el primer paso, que son los verdaderos héroes de esta historia y los que coraje tuvieron, no se los protegía, realmente la involución ahí era terrible, porque efectivamente este grupo iba a tener la demostración de que su poder era impune en todos los planos. Y realmente no les duró nada. Hoy creo que una de las cosas que las personas que están vinculadas a ese grupo y que están presas dicen es que esto no es como antes. Ajá. Y esa frase, esto no es como antes, es muy importante porque es el reconocimiento de su fracaso. Gustavo, haces habitualmente en tu discurso mucho hincapié, y lo hiciste recién acá, en la cuestión urbana, ¿no? Las características del terreno, de los barrios, como muchas veces favorecen que se enquisten grupos vinculados al crimen organizado. Pero también después está la cuestión que es esencialmente humana, es decir, ¿cómo hacen estos grupos para reclutar a la gente, para generar el vínculo, para que gente que de repente estaba vinculada al trabajo y a la cultura del trabajo de un momento para el otro pase a colaborar? Me interesa conocer esa parte o ese nudo. Bueno, ahí hay un conjunto de situaciones que confluyen. En primer lugar, el dinero. El dinero que mueve el crimen organizado y el narcotráfico es importante. Y eso genera la tentación de algunas personas de tener atajos en la vida. ¿Hay sueldos mensuales, como los puede haber en un trabajo, pero más altos de repente que los del promedio? Sí, claro. Y hay tentaciones que implican que capaz que cuidar una boca de venta de drogas en una noche son 2.000 pesos por noche. Y eso es un jornal que capaz que trabajando no se obtiene tan fácilmente. Y genera la idea de que esa es la plata fácil, que esa es la vida rápida. Y también la construcción cultural que se genera en torno a esto, del poder y del prestigio que se va construyendo en determinados micromundos, donde ser poderoso, tener dinero, tener acceso a ciertos bienes es un valor importante. Por otro lado, además del poder del dinero, del tema del prestigio social que se construye en esos lugares en torno a la delincuencia, están las decisiones personales de los individuos, que yo creo que es un tema también importante. Hay personas que han optado y han tomado la decisión recurrente de ser delincuentes. Vos hablas del libre albedrío en algunas entrevistas. Sí, porque creo que es importante tener en cuenta que las condiciones sociales muchas veces generan marcos de restricción para la toma de decisiones de las personas, es decir, inciden. No es cierto de que las condiciones sociales de donde uno nace no impactan en la trayectoria de la vida. Pero yo no creo
que la situación social en la que uno nació o en la que uno vive le determine de por vida lo que va a hacer. Vos decís que hay márgenes de maniobra para salir de ciertas situaciones. Hay márgenes, porque si no la sociedad no cambiaría nunca. Ahora, también es cierto que las cárceles están pobladas fundamentalmente de jóvenes pobres. Sí, pero yo creo que acá estamos hablando de un perfil de delincuente que es particular. Esto es grupos vinculados al crimen organizado que tienen un desprecio por la vida absoluto. ¿Es el narcotráfico la actividad fundamental? Porque crimen organizado es una etiqueta más amplia, ¿no? Pero estamos Sí, hablando de eso sobre todo. Bueno, pero es es el narcotráfico la actividad delictiva fundamental. Pero es crimen organizado porque está estructurado en torno a grupos que operan de manera organizada y que si bien el motor económico principal es el narcotráfico, cuando se instalan o intentan desplegar poder a nivel territorial, lo que hacen es controlar el mercado del delito global en la zona. Es decir, tienen un poderío, establecen una especie de señorío feudal sobre las personas que también se dedican a la actividad delictiva en determinada zona y ordenan un poco para su beneficio el mercado del delito y por lo tanto pasan a incluir a personas que actúan vinculadas a rapiñas, a robo de cajeros, a robo de bancos, a extorsiones, a secuestros, y todos giran en torno a ese grupo criminal que a su vez tiene poderío económico porque la venta de drogas claramente es una actividad delictiva que genera muchos recursos. En alguna entrevista has puesto un ejemplo que me hizo acordar aquel Uruguay de los favores, pero lógicamente de un modo mucho más terrible, y es esta cuestión de que muchas veces esos mismos grupos son los que cuando una persona vulnerable tiene una dificultad, le habilitan de repente un taxi que no entra al barrio para que pueda irse a atender a un hospital, claro, a cambio de lealtad posterior. Es decir, ¿qué tan importante es ese toma y daca para que mucha gente termine atrapada después? Es muy importante porque ahí estos grupos ejercen una lógica de vínculo a nivel social muy capilar, ¿no? Es decir, tratan de tener presencia en las instituciones, tratan de tener presencia en los clubes deportivos, tratan de tener presencia en los liderazgos barriales, en las estructuras de participación, tratan de tenerla, y a su vez generan favores de todo tipo. El ejemplo de la ambulancia que no entra, pero que de alguna manera la persona que rige la vida ahí en el barrio o que tiene peso paga un taxi y te soluciona la vida, porque si tenés un hijo que está enfermo y llamás a la ambulancia y no quiere entrar, claro, y la señora te paga el taxi, evidentemente hasta por buena persona le terminás agradeciendo. Y terminás con la primera duda que es, bueno, esta gente tan mala no es. Si no le haces nada, no se mete contigo. Claro. Ahí es donde empieza a construirse este relato de la omertá. La omertá es el pacto de silencio de la mafia, que no es que te obliguen con una pistola en la cabeza de primera a callarte. A veces sí, pero a veces es mucho más sutil. Es una ascendencia sobre la situación cuando hay un vacío del otro lado, cuando hay organizaciones sociales que son tenues, cuando hay una presencia del Estado que es tenue, cuando hay una presencia de servicios públicos que es tenue. Hay grupos de estas características que lo que hacen es ofrecer, digamos, y tener esa presencia. Es conocido el caso de grupos de narcotraficantes que festejan el Día de Reyes y regalan, hacen regalos a todos los niños del barrio, o el Día del Niño, y alquilan inflables y alquilan juegos. Es decir, hay una presencia a través de ese tipo de vínculos que va generando construcción de lealtades. En la presentación decíamos, Gustavo, que más allá de que la operación Mirador ha tenido como centro lo que viene ocurriendo en Casaballe, en otros barrios, en otras zonas de la capital, por lo menos, me dirás si también en el interior, ha habido otros operativos también inscriptos bajo la misma lógica. ¿Está bien decir que lo de Casaballe es lo más complejo o hay situaciones similares que simplemente no han trascendido? En escala es lo más complejo. Ajá. Fue lo más complejo porque estamos hablando de un complejo de viviendas con 540 viviendas, con una historia muy difícil y con una estructura urbana altísimamente impenetrable hasta hace un año atrás.
donde la circulación era difícil y donde había un pacto muy fuerte de terror y de miedo, porque este grupo realmente hizo cosas terribles, ¿no? Ejercieron el terror sacando a la gente, quemándole las cosas en la puerta, ordenando que el fuego no se apagara para que todo el vecindario viera cómo le quemaban las cosas. Es decir, hubo varios homicidios. Es decir, no escatimaron en el lema que ellos mismos se autoinstalaron, que es "si somos que se note". Claro. Y el "si somos que se note" quería decir que iban a ejercer el control de una manera mucho menos sutil que había sido antes, porque consideraban que esa sutileza a los anteriores referentes los había llevado a la cárcel. Y se equivocaron también ellos, porque lo que era la sutileza supuesta anterior los llevó a la cárcel, pero también a ellos, con la brutalidad y el terror, los llevó a la cárcel y por muchos más años. En la visión de la discusión que se da en torno a la seguridad en un año que aparte es de campaña electoral, ante estos fenómenos extremos de violencia, hay sectores políticos que están planteando, entre otras cosas, recurrir a refuerzo militar en asuntos de seguridad interno. ¿Qué te suena o qué te genera esa idea? Que es un profundo error. Yo entiendo que a veces, cuando suceden este tipo de cosas, hay como cierta impotencia y a veces hay como intentos de manotazo ahogado a algo, a ver qué es lo que va a funcionar. Pero en realidad lo que se hizo en Los Palomares y lo que se hizo en algunas otras zonas, como en el Complejo Quevedo, por ejemplo, o en el barrio Talca, en Las Piedras, demuestra que hay que tener una capacidad estratégica cuando se diseñan intervenciones de estas características, y que la Policía Nacional está capacitada y es la que tiene la capacitación profesional para poder tener intervenciones quirúrgicas, que es lo que se necesita, porque si nosotros tenemos una intervención de carácter militar, porque los militares están capacitados para aniquilar a un enemigo, y para intervenir sobre la base de que hay una línea donde de un lado están los enemigos y del otro lado están a los que hay que defender. Y la acción militar es una acción de tierra arrasada en general. Por lo tanto, cuando los militares han incursionado en temas de seguridad, como ha pasado en Brasil, en zonas como estas muy complejas, lo que han generado es que han fortalecido el poder narco. ¿Por qué? Porque muchas de sus acciones son tan, digamos, generales y toman la idea de una idea muy popular que en algún momento se manejó aquí en Uruguay, dice, bueno, hay que prender fuego todo, hay que quemar todo, hay que meter los presos a todos, hay que hacer una racia general porque son todos iguales. Y bueno, cuando se trabaja de esa manera, se impacta con el poder y la violencia del Estado en un número muy importante de personas que son inocentes y que en realidad, en el caso de estos barrios, son víctimas. Claro. Porque no es verdad que hay barrios violentos. Hay barrios violentados donde hay mucha gente que sufre la violencia de grupos minúsculos pero que tienen mucho poder. Entonces, si uno tiene una política de tierra arrasada o de decir sacamos a los militares, hacemos racia, los metemos presos a todos, y no se tiene la capacidad de poder investigar, de poder articular con la Fiscalía, de poder distinguir quién es quién en el lugar, de poder tener información de primera mano, de poder hacer, como hicimos en todos los operativos, hizo la Policía Nacional, 489 allanamientos durante los operativos Mirador en el 2018, que generaron que el 80% de las personas que se detuvo fueron procesadas. Eso es tener una acción que está orientada a un objetivo y donde uno sabe dónde está pegando. De lo contrario es volver a las racias, como algunos quieren, que es, bueno, al voleo y alguno va a caer. Y no es así, porque el al voleo termina generando tanto impacto negativo en la población que las personas que son víctimas en ese lugar de los grupos criminales empiezan a dudar a ver de quién los defiende. Claro. Si es el Estado con su mano bruta o son los narcos que ahí
terminan apareciendo como los buenos de la película y es el peor escenario. Ellos no son los buenos de la película, ellos son los que hay que perseguir y hay que tener la capacidad de poner al Estado al lado de las personas que sufren. Gustavo, muchas gracias por este rato para Informe Capital. Da para hablar mucho más, pero por lo menos tuvimos una aproximación. Muchas gracias a ustedes.